con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, edición especial desde Coral Gables en Miami, donde la Sociedad Interamericana de Prensa está realizando su asamblea anual. Una asamblea anual que ha girado en torno a los problemas de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el trabajo de los periodistas. NTN24, medio aliado en este evento regional, en el que escuchamos las voces de los que participan, de los protagonistas. En este Club de Prensa de hoy vamos a analizar esas cuestiones de la actualidad que han escuchado en el programa de la mañana y nosotros las analizamos hoy con las opiniones de María Fernanda Silva. Es una periodista argentina que trabaja en Miami, en Actualidad Radio Miami, es presentadora del programa A Primera Hora. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. Y con Carlos Chirinos. Chirinos es periodista venezolano, trabaja en Miami, tras su paso por BBC Mundo News, y hoy es el responsable de política de la cadena de televisión Univisión. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, a ambos por acompañarnos a esta hora de la mañana, el día en el que nos fijamos también en la actualidad. En Washington, la Casa Blanca mira con recelo esos anuncios de un segundo informante que habría seguido los pasos oficiales internos para denunciar un comportamiento inapropiado del presidente Trump en el escándalo de Trump-Ucrania. ¿Qué ha pasado? Que ese informante, tras informar al responsable o al inspector general del departamento o de la comunidad de inteligencia, elevó su escrito y se ha mostrado dispuesto a declarar ante el Congreso. La Casa Blanca minimiza el impacto de estas noticias, asegurando que el comportamiento de Trump en su conversación con el presidente de Ucrania fue totalmente normal y que esto forma parte de la estrategia de los demócratas para desacreditarle, para sacarle del gobierno con ese proceso de impeachment que consideran injustificado. ¿Es preocupante que haya ahora ya un segundo informante que esté dispuesto a dar ese paso? Es preocupante para la Casa Blanca, pero en realidad lo que hace es ratificar lo que dijo el primer informante. ¿Por qué lo decimos? Porque en el caso del primer informante y la versión de la Casa Blanca y los seguidores y quienes respaldan al presidente de Estados Unidos decían se trata de un informante que en realidad no estaba en el lugar, que está hablando sobre lo que le contaron. Varias fuentes le contaron a este primer informante lo que se había escuchado a través de esta conversación, pero ninguno había estado presente. Lo que dice este segundo informante, que es una de las personas que sí estaba presente en el momento en que se lleva a cabo esta comunicación telefónica, y no solamente es el tema de ratificar lo que se dice en la conversación telefónica, que ya dejó de ser una versión, porque sabemos que están las transcripciones de esta conversación que mantiene el presidente, y por eso es entre lo que dice el presidente que no pasó nada a lo que dicen quienes están llevando a cabo las investigaciones para iniciar este proceso de impeachment, que dicen sí, incurrió realmente en un error grave. Lo que también hay que prestar atención es que lo que está ratificando este segundo informante es que hubo algún tipo de maniobra por parte del personal de la Casa Blanca para encubrir esto, que intentaron ocultar esta información. El primero, sabemos muy bien que toda esta información, esta conversación y la grabación se guarda en una computadora secreta que en realidad es para información de seguridad nacional, que no tendría que haber estado en esta computadora. Que se mencionó el hecho de que algunos miembros de la Casa Blanca lo que intentaron fue encubrir ante la gravedad de lo que habían escuchado. Este segundo informante estaría ratificando esta parte también, no solo la conversación de la que él habría sido presente, o ella, sino el hecho de que miembros de la Casa Blanca habían intentado ocultar esta información. Carlos. Bueno, es preocupante porque, como dices tú, María Fernanda, ratifica toda esta conversación indebida que sostuvo el presidente Trump con el presidente de Ucrania. E indebida, tratemos de recordar un poco aquí porque estamos siendo atropellados por los acontecimientos día a día. Es muy irregular que un presidente de Estados Unidos le pida a un país extranjero que investigue a un ciudadano estadounidense que es ex vicepresidente y que potencialmente puede ser tu rival político en las elecciones del 2020. Eso es algo que jamás Washington permite con ningún ciudadano, con casi ninguno, y mucho menos con una personalidad política como Joe Biden, y que se le investigue por asuntos que cometió en el ejercicio de su cargo. Entonces, es muy preocupante que surja este segundo informante. Ellos hablan de múltiples informantes, por cierto, o sea, habría más de uno, porque te indica que sí, hubo esta conversación indebida. Las transcripciones o la versión de la transcripción que presentó la Casa Blanca es incompleta. No sabemos si la conversación fue textualmente así
qué palabras quedaron fuera, qué frases quedaron fuera, pero sí te ratifica que hay una constante por parte del presidente Trump de violentar las normas y potencialmente abusar el poder, que es lo que está investigando el Congreso. Ese cambio de servidor en la Casa Blanca, que puede parecer administrativo, de un servidor donde habitualmente se registran esas conversaciones a otro de información, no sé si la palabra de sería ultra secreta, porque ambos pueden ser de seguridad nacional porque reportan o tienen contenido de la gestión y las conversaciones del presidente, pero de uno a otro, ¿puede ser considerada obstrucción a la justicia? Bueno, en realidad eso ocultaría el Congreso. Lo que estaba diciendo es que se suponía que esa información, esa transcripción tendría que haber sido de forma inmediata enviada hacia el Congreso, que se violaron parte de los protocolos establecidos, porque lo que hacen es editarla, guardarla en una computadora y en realidad lo que dice es el hecho de que la conversación se desarrolla de las 9:03 a las 9:33, pero tú tienes 5 páginas nada más de transcripción. O sea, no habrá sido lo único que se habló. Supuestamente son fracciones de lo más importante, pero ¿quién dice que lo que se dejó fuera no pudiera llegar a ser importante en materia de investigación? Así que son muchos puntos, por eso es importante, no solo la transcripción. Recordemos que la primera que sale a dar la información es la Casa Blanca. Una vez que surge el informante, la Casa Blanca inmediatamente se adelanta y dice, aquí tienen la transcripción. Una vez que tú miras el documento solamente tiene 5 páginas de una conversación de media hora. Y por eso es importante saber quiénes estuvieron presentes y qué otros datos pueden llegar a aportar. La pregunta también es por qué la Casa Blanca se apresuró tanto a presentar la transcripción. La Casa Blanca o alguien en la Casa Blanca habrá entendido que podía enterrar el problema, pero sin embargo la transcripción abrió muchas vías de investigación. ¿De una u otra forma los iba a abrir o no? Sí, el error de la Casa Blanca, el error de la comunidad de inteligencia originalmente del director de Inteligencia Nacional fue no entregar la queja al Congreso como indica la ley. Y ahí se formó se generó la suspicacia, se generó todo el problema. Si ellos la presentaban, igual seguramente alguien iba a leer ese documento y eso iba a trascender sin duda. Pero la Casa Blanca agravó la crisis. Ahora, uno piensa, piensa mal y acertarás, dicen muchas veces, ¿no? Este es un presidente que se nutre de la crisis, ¿no? La normalidad... Él se siente muy cómodo en conflictos. Claro, y entonces el conflicto le ayuda a él siempre a generar debate. No, pero él siempre ha querido romper las estructuras alguamente, romper los protocolos, cambiar la manera como se hace política en Washington, eso que él llama secar el pantano. Y este tipo de desafíos que le plantea a los otros poderes, específicamente el Congreso en este caso, le ayuda en esa estrategia, que no sabemos si a largo plazo va a tener éxito o no, de alterar los consensos con los que funciona hasta ahora Washington, que creo que va al fondo de todo, ¿no? Este episodio se inscribe dentro de eso, esa labor que está impuesto Trump de romper la manera de hacer política tradicionalmente en Washington los últimos 50, 60 años. Pero lo que pasa es que también habla de desconocimiento, porque cuando el presidente te dice, es que yo no hice nada malo, y te dicen, sí, le pediste a un gobierno extranjero que investigara al hijo de quien pudiera llegar a ser tu contrincante número 1. Eso no es normal, eso no se solicita. Entonces, ¿pero por qué? ¿Yo puedo pedirle que lo investiguen? No, porque estás hablando que le estás pidiendo a un gobierno extranjero que intervenga en un proceso electoral de los Estados Unidos. Tú con esa información vas a perjudicar y encima estás usando a tu abogado personal, porque el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, no es el abogado de la administración, no es un personal de la administración, es el abogado personal del presidente de los Estados Unidos. En la conversación, el presidente no solamente que habla muy bien diciendo que es un hombre muy capacitado, leal y que se lo iba a mandar para que se reuniera con el presidente de Ucrania para analizar la información sobre esta investigación, le dice que va a mandar y que le va a mandar a llamar al secretario de Justicia de los Estados Unidos. O sea, estás usando una figura que se supone tiene que ser imparcial, más allá de que es elegido por el presidente de los Estados Unidos. El fiscal de los Estados Unidos no solamente representa al presidente, se supone que tiene que representar a la nación y los intereses de la nación más que la contienda del presidente. Todo esto demuestra que hay un desconocimiento del presidente de cómo funciona el proceso y las instituciones y lo grave que pudiera ser solicitar a un gobierno extranjero intervenir en un proceso electoral de Estados Unidos. María Fernanda, que el presidente es posible que no sepa, ¿no? Digamos, es un neófito en la política, pero su gente sabe. William Barr fue fiscal general ya hace más de 20 años
y él sabe perfectamente cómo se manejan las cosas en Washington, él y los suyos. O sea, Mike Pompeo es un congresista de mucho tiempo, Mick Mulvaney, su jefe de gabinete interino, por cierto, también es una persona con mucha formación política dentro de Washington. O sea, el presidente no se puede escudar en el que yo no sabía, aparte de aquello de que la ignorancia de la ley no exime de la culpa tampoco, ¿no? El presidente puede decir, bueno, yo no sabía, pero los suyos sí sabían. Sí, pero los suyos no le dicen que no al presidente y por eso John Bolton se tuvo que ir. Porque John Bolton era la persona y el asesor más fuerte en el que decía el presidente no estar de acuerdo. No estaba de acuerdo con la reunión con el Kim Jong-un, no estaba de acuerdo con alguna de las negociaciones que hacía el presidente. ¿Y qué pasó? Cuando le dicen que no al presidente, el presidente los termina alejando. O sea, el entorno del presidente, el presidente solo permite a personas que le digan sí a todas sus peticiones y que no lo cuestionen. Porque ni bien lo cuestionan, como ocurrió con el ex secretario de Justicia, que dijo, tú me traicionaste porque se suponía que tú tenías que estar al frente de la investigación sobre el caso de Mueller. Para defenderme. Para defenderme a mí, cuando le dijo, yo me tengo que eximir porque yo participé de cierta forma, se creó el roce y tuve que salir. O sea, todos los que están en contra del presidente o que en algún momento hay algún tipo de conflicto, el presidente automáticamente lo saca de su entorno. Una de las decisiones que ha adoptado el presidente desde que se conoció el reporte o la denuncia de un informante es proceder a reducir los miembros que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional. Esto en el contexto de que normalmente cuando el presidente llama a un líder extranjero le acompañan asesores que están en la línea para tomar nota y canalizar los acuerdos en la medida de lo necesario, a otras ramas de la administración y garantizar el buen funcionamiento. Y también por la transparencia, porque esas llamadas pasan a formar parte de los archivos presidenciales y con el tiempo se acaban desclasificando, con décadas. El presidente ha decidido que va a reducir el personal que trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional. Algunos de los miembros forman parte de los que están en esas llamadas. ¿Qué consecuencias puede tener esta reducción de personal? Cada vez menos gente sabe lo que hace el presidente, Carlos. Bueno, el presidente cada vez tiene menos gente que le llame a capítulo, ¿no? Que lo tenga accountable, como se dice en inglés, palabra que en español creo que no lo hemos conseguido una traducción todavía, bueno, pero que lo haga responsable por sus acciones. Por un lado, el desmantelamiento de gran parte de la estructura normal, tradicional de la Casa Blanca. Tenemos ya casi 3 años de gobierno y hay decenas de cargos que no se han llenado desde que el presidente llegó a la Casa Blanca. Lo mismo pasa en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Seguridad Interna. Lo que se dice es que el presidente quiere tener la menor cantidad de gente posible para que le lleve la contraria muchas veces o para que en todo caso lo guíe por donde tiene que ir. Esto que pasó con el secretario de Justicia Jeff Sessions, pasó también con Kirstjen Nielsen, la exsecretaria de Seguridad Interior, cuando ella se opuso a los manejos que quería hacer en la frontera y la construcción del muro con México. El hecho de que Mick Mulvaney sea jefe de gabinete interino desde hace cuántos meses ya, muy irregular también eso en la Casa Blanca, la cantidad de funcionarios interinos que hay. El presidente al fin lo que necesita es tener pocas personas y que esas pocas personas que están en los puestos claves con él coincidan con él. Él no quiere asesores que le digan que no. Él quiere asesores que simplemente ratifiquen lo que quiera. Y aunque es un poco difícil defender a John Bolton, porque John Bolton es una de las figuras más polémicas que ha habido en la política estadounidense, en la política exterior en los últimos 20 años, es cierto que su desafecto con Bolton empezó en el momento que él empezó a cuestionar la política hacia Corea del Norte, que no solamente para Bolton, sino para expertos en política exterior sigue sin tener mucho sentido, ¿no? Y la posible negociación con los talibanes, ¿no? A días nada más de que se conmemore el atentado del 11 de septiembre, pero yo creo que además tiene otro de los factores, y una de las cosas sí hay que reconocer que ha sido la administración en la que más filtraciones de adentro de la Casa Blanca se han visto. Y creo que está el descontento en muchos casos de quienes están trabajando y que trabajaron durante muchos años durante la administración, que ven las irregularidades que están saliendo a filtrarlos. Si nos ponemos a mirar desde que empezó el presidente hasta ahora, cuántas filtraciones han habido, cuántos libros se han escrito sobre cómo funciona dentro de la Casa Blanca, que no pasó en otra administración. El presidente también lo que busca es eso. Cuanto menos gente tengo, menos posibilidades tengo de que cuenten lo que está pasando acá adentro y solamente me quedo con los que yo considero que son los más fieles. Esto en el entorno del presidente, pero ¿y el impacto en la opinión pública? Los datos no le favorecen. El presidente, si nos fijamos
esos datos debería estar preocupado. Varias encuestas ponen de manifiesto que la sociedad estadounidense está dividida, 50-50. Datos que hoy conocemos, la Universidad de Monmouth dice que el 44% de los estadounidenses estarían a favor de ese juicio político. CNN tiene otra que revela que el 47%. Pero lo que me llama la atención, viendo el detalle de estas encuestas, es cómo crece en los últimos días entre independientes y republicanos, que son los del partido del presidente Trump. Ha subido 11 puntos el apoyo al proceso político, al juicio político al presidente entre los independientes, y ha pasado de 8 a 14% entre los republicanos, que si bien es bajo, es significativo, Carlos. Claro, porque él tiene su base, ¿no? Su base que es inmutable, que le acepta absolutamente todo y que compra la defensa que él hace de que es el Estado profundo el que está en su contra, la oligarquía, la clase política, el establishment el que quiere afectarlo. Pero hay republicanos que nunca estuvieron muy contentos con la nominación de Donald Trump. Son los mismos republicanos que han ido, por cierto, dejando el partido posiciones de congresistas en los últimos 2-3 años. Tenemos este fenómeno en Texas del Texas, el éxodo de congresistas que llevan aproximadamente 12 congresistas que no van a buscar la reelección, y la mayoría de ellos... En un estado clave. En un estado clave. Que dicen que podría cambiar de que es el segundo más importante en cuanto a votos electorales. Y en cuanto a los independientes, que es donde está realmente, es la parte más importante, cómo esta historia convence o no a los independientes. Bueno, evidentemente el presidente los está perdiendo de alguna manera, porque creo que así como los republicanos tradicionales, los independientes empiezan como a hartarse un poco de la virulencia del discurso político, por una parte, el hecho de que el presidente también nunca termine de aceptar ninguna responsabilidad, nada es culpa de él, todo es culpa de las fake news, o culpa de los demócratas, o culpa de Marte, o culpa de alguien, ¿no? Creo que ese discurso llega a un momento que se agota, y a cuestión de un año y un mes para las elecciones, ya la gente empieza a tomar posiciones. Eso no significa que va a perder las elecciones que vienen, ¿no? Significa que entre el sector de los independientes, esa defensa que está haciendo él de la llamada indebida con Ucrania no está teniendo éxito. Es que además, mira, son varios puntos, porque en realidad lo que logra es separar la opinión pública y dividir la opinión pública, y vas viendo el efecto dependiendo de lo que va diciendo y lo que va haciendo. Por un lado está el tema de la llamada con el presidente de Ucrania, de quiénes están a favor y quiénes no, quiénes consideran que realmente ha sido grave, no, quiénes están a favor del impeachment y quiénes no. A esto se le suma lo que agrega después, porque por ejemplo algunos de los congresistas obviamente que se separaron cuando el presidente dijo, si a mí me llegan a sacar por un impeachment se va a crear una guerra civil. Estamos hablando de que la peor guerra que enfrentó los Estados Unidos con la mayor cantidad de muertos fue la guerra civil, y propios congresistas que fueron militares y que tuvieron que participar en operativos en guerras civiles en nuestros países dijeron, el presidente no tiene ni idea de lo que está hablando, porque en una guerra civil la cantidad de personas que mueren, y no queremos que este país llegue a ese tipo de enfrentamientos. La responsabilidad como mandatario de lo que tú dices es tan grande que tú sabes que puedes alentar a ciertos grupos. De hecho, al presidente se le achacó en alguno de los puntos el que su discurso, de cierta forma, alenta a los radicales en el caso de los tiroteos, porque un personaje se fue a Texas, valió a cientos de personas dentro de un Walmart por el discurso anti-inmigrante de que los inmigrantes no vienen a generar inseguridad, que son traficantes, que vienen a quitar los empleos. Es tan importante lo que diga el presidente por el efecto que pudiera llegar a causar. Por eso las palabras que él dice muchas de las veces van dividiendo hasta sus propios pares, porque llega un punto en que los pares dicen, de eso no estamos a favor. Hay uno de los temas, fíjate que en estos momentos la aprobación del presidente está más o menos en un 44%. Tal vez es el mismo porcentaje de gente que lo sigue respaldando de forma fiel al presidente que justifica este tipo de llamadas, pero a medida que se vayan acercando a las elecciones y que se vaya consiguiendo más información sobre lo que pasó, eso va a jugar un papel importantísimo en la decisión que van a tener que tomar. Las opiniones hoy en Club de Prensa, en esta edición especial desde Coral Gables, en el marco de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, con María Fernanda Silva y con Carlos Chirinos. Vamos a la primera pausa del programa, regresamos con otras cuestiones de la actualidad. Seguimos en el Club de Prensa, edición especial desde Miami,
acompañando a la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, hoy con las opiniones de María Fernanda Silva, periodista argentina, trabaja en Actualidad Radio Miami, y con Carlos Chirinos, es periodista venezolano, trabaja en Univisión Noticias, responsable de la sección política. El día en el que también nos fijamos en el presidente de Estados Unidos y su administración. Una nueva norma pone a temblar a muchos inmigrantes que buscan entrar en Estados Unidos. No tendrán la posibilidad de obtener asilo si no pueden justificar el pago de su seguro médico. La norma entraría en vigor el próximo 3 de noviembre. Cuando uno lee esta noticia y la suma a la política de mano dura con la inmigración en Estados Unidos, encuentra una cierta consistencia. Pero cuando uno viaja a Europa y es latinoamericano, las autoridades le piden que pueda justificar un seguro médico por el periodo de tiempo que va a visitar como turista. ¿No es normal que un país pida que los que llegan puedan justificar su cobertura médica? En algunos de los casos sí, muchos de los viajeros lo que se sacan es el seguro de viajero, que es ese seguro que te permite tener una cobertura a nivel internacional para garantizar que tengas asistencia. Bueno, la realidad es que en Estados Unidos la medicina no es gratis, ni para el que viene de afuera, ni para los que vivimos acá en los Estados Unidos. El ir a un hospital es gratuito, de una u otra forma tú lo tienes que pagar o con seguro o de tu bolsillo, y es altamente costosa. Lo que pasa es que la administración de cierta forma lo que hace es poner más requisitos. Y está bien que sea una responsabilidad, porque si la persona se enferma y no tiene un seguro, va a ir a un hospital público. Eso no es gratis y eso va a quedar como una deuda del hospital que después lo van a tener que absorber los contribuyentes de la zona de ese hospital. Pero también son medidas desalentadoras que está implementando la administración para evitar que más personas estén llegando, o sea, para poder tener una inmigración calificada, ya sea la que se va a quedar o la que viene como turista, que tengan la capacidad económica para poder dejar dinero, pero no generar ningún tipo de costo a nivel nacional. Eso es lo que está, y eso es lo preocupante. Estados Unidos es un país de inmigrantes y muchas de las ciudades, como la ciudad de Miami, por ejemplo, y como el estado de la Florida, donde estamos nosotros, es un estado que vive del turismo. Y ese va a ser un impacto. Si tú empiezas a cortar y aumentar las condiciones para aprobar una visa para venir acá, hay determinados sectores e industrias que se van a ver afectados, principalmente la del turismo. Tiene lógica que el Estado trate de evitar que las personas terminen siendo una carga pública, porque son costos para la sociedad estadounidense. Pero como dices tú, hay que unir esto con todas las otras piedritas que han ido dejando en el camino en los últimos 3 años. El hecho de que personas residentes que tengan su green card de pronto puedan tener problemas para conseguir la ciudadanía si también se juzga que o que han pedido ayudas públicas o que incluso podrían en el futuro pedir una ayuda pública. Es como una vara muy alta para mucha gente que no necesariamente tiene que ver con la calidad de la inmigración. Hay personas residentes que pueden estar pasando algún problema personal, financiero, laboral. Eso no necesariamente los convierte a ellos en potenciales malos ciudadanos, que es lo que se está como percibiendo con esta política. Es como si el inmigrante de menores recursos, fuera un potencial mal ciudadano. Y eso, por supuesto... Y como el turista de bajos recursos, si también lo fuera, porque en este caso lo que decimos, tú le estás exigiendo al turista, o sea, ¿en qué porcentaje? Es cierto, no podemos correr el riesgo, porque alguien que viene como de turismo puede tener un ataque cardíaco, tiene que ir a un hospital y se le hace una cirugía y eso sale muy costoso para acá. Pero ¿qué porcentaje de los turistas que vienen a Estados Unidos utilizan los hospitales? ¿Qué porcentaje va a disminuir, llegar cuanto más se aumentan los requisitos? Porque estados como el nuestro viven del turismo, estados como el estado de la Florida depende del turismo. Y ha disminuido en los últimos, de acuerdo a los informes, ha disminuido en los últimos años porque cada vez los requisitos de visa son mucho más altos. ¿Está bien que nos protejamos? Sí, pero hay una industria de la que dependemos. ¿Por qué la industria no habla? Es decir, cuando un gobierno quiere implantar normas que van a regular un sector, que van a afectar el comportamiento de una determinada industria, los sindicatos, los empresarios, las cámaras de comercio expresan su preocupación e incluso hacen lobby, que en este país es muy normal, en contra de esas políticas, pero aquí no. Sí, la industria habla, de hecho. Sí, se ha hecho. Sí, sí. Fíjate que recientemente las tecnológicas están haciendo lobby por la normalización de los recipientes de DACA, de las visas para estudiantes. Exacto, los hijos venidos
que vinieron con inmigrantes indocumentados que desarrollaron su vida aquí y que obtuvieron esta protección temporal que ahora está en el limbo, porque estamos esperando que la Corte Suprema decida finalmente si fue legal o no el que el presidente rescindiera la orden del presidente Barack Obama. También hay mucha actividad de tecnológicas y otras empresas para facilitar la entrega de visas de trabajadores de alta capacidad que se han restringido también en los últimos 3 años. En Silicon Valley, por ejemplo, a Apple, a Microsoft han solicitado al gobierno. ¿Por qué? Porque no solamente se limitó la inmigración ilegal, o sea, no solamente se está restringiendo la inmigración ilegal, también han disminuido las visas que eran para la migración legal. O sea, muchas, mira, hay determinadas visas como la H1B, que son las visas de trabajo y que de personal calificado tú tienes que pasar por el departamento de trabajo, demostrar que no le quitas espacio a ninguno de los empleados. Esas visas se redujeron y se redujeron muchas otras visas. Caramba, la semana pasada salió la información de las visas que redujeron en materia de asilos, por ejemplo, en los Estados Unidos a solo 18.000 de 180.000 que se otorgaban. Todas las visas en las diferentes categorías, en las medias y las más altas, fueron reducidas y eso generó un impacto al turismo y a las diferentes industrias, principalmente las que necesitan personal calificado. Ellos están hablando, ellos le están diciendo a la administración, miren, nos perjudicamos porque no tenemos ese capital humano aquí en los Estados Unidos como lo veníamos recibiendo desde afuera. Y porque el país necesita eventualmente también inmigración, quizá no tan desesperadamente como algunos países de Europa que están envejeciendo a un ritmo mucho más rápido, pero la estadounidense también es una sociedad que está envejeciendo y necesita inmigración. Y al final lo que hemos visto no es un empeño en contra de la inmigración indocumentada, que es comprensible y es loable, sino es un empeño en contra de la inmigración como un todo. Ahí es parte de ese nativismo, nacionalismo, como quieras llamarlo, del que se alimenta un poco el presidente Trump, que se ha conectado con varios exponentes de esa tendencia de la idea de Estados Unidos primero, que significa Estados Unidos por sí solo muchas veces, y el principal defensor de eso dentro de la Casa Blanca es uno de sus asesores más jóvenes y por cierto más duraderos, que es Stephen Miller, que tiene desde antiguo una dura posición en contra de la inmigración como todo, no en contra de la inmigración ilegal nada más. Que de cierta forma es hipócrita, ¿no? Porque sí, los informes han demostrado que las diferentes cadenas hoteleras del presidente han solicitado visas temporales y es una de las cadenas que más visas ha solicitado, más de 1.200 por año para sus empleados que vienen a ocupar posiciones de amas de llave, cocineros, mucamas, que solamente son visas que se dan por 6 meses y después tienen que regresar a su país. Esa es la visa y el tipo de personal que quieren. El que puedas tenerlo acá como trabajador temporal y después los mandes a su país, pero lo que llama la atención es parte de la hipocresía, ¿no? O sea, cómo supuestamente si tú dices que queremos darle empleo y prioridad a los americanos, ¿por qué entonces tú dentro de tus hoteles no contratas a ese americano? Porque no hay empleados que puedan ocupar esas posiciones. Esa es la realidad. O a veces no quieren los nacionales y hay que buscar mano de obra extranjera. Cambiamos de asunto. Nos vamos a Estocolmo. Este fin de semana ha habido reuniones de alto nivel entre las delegaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, intentando desencallar un proceso de diálogo que estaba estancado desde la última cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Esa mesa de diálogo en Estocolmo parecía que tenía que dar el pistoletazo de salida a un nuevo intento, pero ha acabado como el rosario de la aurora, como dicen en mi tierra, y es que no ha habido acuerdo y de manera abrupta se han roto esas conversaciones. Dice la delegación de Corea del Norte, encabezada por Kim Myong-gil, que Estados Unidos llegó con las manos vacías, sin ninguna propuesta, esperando que Corea del Norte hiciese el movimiento. Y Corea del Norte ha dicho, no voy a volver a un diálogo que considero nauseabundo. ¿Está roto definitivamente? Bueno, es que en realidad no sabemos por dónde empezó, porque no hubo desde el comienzo un plan. O sea, nunca se presentó un plan de cuáles iban a ser los temas que se iba a solicitar. Estados Unidos es cierto que le dijo a Kim Jong-un, queremos un plan de desnuclearización, pero Kim Jong-un siguió haciendo ejercicios, más allá de que prometió que había desmantelado algunos de sus centros de prueba. En realidad después salió la información que los centros se habían desmoronado porque los túneles estaban en pésimas condiciones. El tema es que nunca hubo desde un principio un plan que se dijera, es que la parte de la negociación lo que se van a pedir son estos puntos, lo que ellos tienen que cumplir son esos puntos. Simplemente creo que fue más a modo de propaganda el que se juntaran, el que se sacaran la foto, el que el presidente fuera, pero nunca se fue a este tipo de reunión con un plan concreto y específico. Y Corea del Norte es un país totalitario. Kim Jong-un es
personaje que está acostumbrado a hacer lo que quiere y es uno de los peores personajes en la historia. Eso lo hemos visto por varios de los antecedentes de lo que es capaz de hacer. Entonces es raro pensar que simplemente se va a desnuclearizar simplemente por el tema de las sanciones económicas. Yo creo que el punto es que no hay un plan concreto en estos momentos. Yo creo que sí había un plan, y el plan era la foto, ¿no? Sin duda alguna. Porque es muy irregular también, hablando de irregularidades cometidas por el presidente en su ejercicio de su poder, que tú tengas una reunión con un país que técnicamente sigue siendo enemigo de Estados Unidos, porque está en guerra todavía activa, la guerra simplemente detenida por un armisticio desde 1953, tengas una cumbre, no una, dos cumbres, con el líder de un país totalitario, que es un paria internacional, ha sido un paria internacional hasta ahora, sin que haya habido antes un acuerdo que celebrar. Las cumbres se producen cuando ya las delegaciones han negociado, se han puesto de acuerdo y bueno, vamos a firmar algo y tomémonos la foto que ya dice que todo está solucionado. En este caso el presidente queriendo alterar la manera como se hace política, a lo mejor en buena fe, a lo mejor creyendo que honestamente en los últimos 50 años los gobiernos estadounidenses no han logrado nada, y que incluso el gobierno de Clinton, según él lo presenta, fue sorprendido, traicionado en su buena fe por Corea del Norte cuando hizo aquel acuerdo que permitió un poco la asistencia humanitaria a Corea del Norte a cambio del congelamiento de su programa nuclear. En este caso, el presidente también porque profesa una cierta admiración por los hombres fuertes, por los gobernantes autoritarios, creyó que comunicándose directamente con Kim Jong-un, él podía a lo mejor traerlo al redil y negociar con él por su simpatía personal. No sé qué estaría pensando el presidente Trump, pero sí, el hecho es que esto es una demostración de cómo esa manera de romper la política que el presidente quiere establecer en Washington no funciona necesariamente y que hace falta recurrir a la gente que sabe de esto y que ha sabido esto todo el tiempo, ¿no? Además tiene que haber un compromiso internacional. El tema de los países que representan un peligro para la comunidad internacional no tiene que ser solamente un tema de los Estados Unidos. El tema de Corea del Norte no solamente es una preocupación para los Estados Unidos, más allá de que haya amenazado con una bomba destruir uno de los territorios de Estados Unidos como la isla de Guam. El tema de que Irán en estos momentos tenga esta puja con los Estados Unidos no quiere decir que Estados Unidos es el único que se tiene que ver perjudicado. La situación política internacional, claro que está complicada. Cada uno de sus países están en situaciones complejas a nivel internacional. Lo vemos en el caso de Gran Bretaña, lo vemos en el caso de Francia, lo vemos en el caso de Alemania. Pero el tema es que tiene que ser un tema a nivel internacional. Siempre Estados Unidos ha sido el líder en esto, en conseguir que sus aliados lleguen a un acuerdo para presionar a quienes tienen que controlar en estos momentos en materia de peligros nucleares. Irán, Corea del Norte. Pero en estos momentos Estados Unidos también se ha desmarcado de sus principales aliados. Gran Bretaña, Francia, Alemania, son tres países que históricamente fueron aliados de estos países y que en estos momentos el presidente se ha distanciado porque los ha criticado. Ese es el punto, o sea, hoy en día estos países que tienen la capacidad de producción nuclear son un riesgo para el mundo, no solamente para Estados Unidos. Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de María Fernanda Silva y de Carlos Chirinos. Vamos a la pausa al volver, hablamos de Ecuador. ¿Hay más protestas en el horizonte? Seguimos en Club de Prensa, edición especial desde Coral Gables en Florida. El día en el que va a terminar la cuarta y última sesión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. El TN24, medio aliado presente en estos eventos en el que escuchamos algunas voces de los protagonistas. Hoy, en este espacio, con María Fernanda Silva, de Actualidad Radio Miami, y con Carlos Chirinos, de Univisión Noticias, responsable de la sección política. Nos vamos a fijar en este segmento del programa en lo que está pasando en Ecuador. Ha habido altercados en las calles desde el viernes, aunque los transportistas decidieron levantar el paro de 2 días que contribuyó a crear ese estado de emergencia que decretó el presidente Lenín Moreno. Pero hoy los indígenas parece que van a salir a las calles, van a seguir protestando en esa presión contra el Ejecutivo por una serie de medidas de corte neoliberal que le ha obligado las finanzas públicas. Han sido aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional, pero dentro del país no han generado, a la luz de los hechos, gran aplauso, gran recepción. La situación de tensión en Ecuador ha llevado a Moreno a cancelar un viaje que comenzaba mañana, 8 hasta el 10, a Alemania.
y es preocupante. Decíamos la semana pasada que por hechos similares, gobiernos anteriores en Ecuador han caído. Carlos, Sí. ¿está Lenín Moreno en la cuerda floja? Yo no sé si en la cuerda floja, pero si yo fuera Lenín Moreno estaría muy preocupado por tener la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena Ecuatoriana, en pie de lucha y asegurando que no van a detener sus manifestaciones, porque la CONAIE ha sido uno de los factores que ha contribuido a la caída de varios gobiernos en Ecuador, con este mismo esquema, ¿no? Reformas económicas, generalmente de corte neoliberal, amparadas por el Fondo Monetario Internacional, una posición de los gobiernos tratando de controlar mediante la represión las manifestaciones de calles que surgen, y finalmente se genera un caos en el país tan grande que el gobierno termina cayendo, renunciando. Yo no sé si va a pasar esto con Lenín Moreno, pero lo vimos con Yamil Mahuad en el año 2000, lo vimos con Lucio Gutiérrez también. Era el mismo procedimiento. Cuando empezaron las manifestaciones en Ecuador, fue inevitable que los que recordamos ese momento no dijéramos, uy, está Lenín Moreno en la misma vía. Y también recordemos que esa estabilidad que ha vivido Ecuador políticamente en los últimos 7, 8, 10 años, que empezó con el presidente Rafael Correa, no es lo normal en Ecuador. Lo normal en Ecuador siempre ha sido la inestabilidad, la sucesión de gobiernos, el que los gobiernos no terminen su mando constitucional muchas veces. Pero sin duda que es preocupante, y la reacción de Moreno, que ha sido una reacción fuerte y que ha sacado a la fuerza pública a la calle, seguramente no le va a ayudar a ganarse el favor ni para sus reformas ni para su gobierno. Es que además hay un tema, si nos ponemos a mirar la foto completa, el tema es que desde que comienza la crisis en Venezuela, comienza la crisis en los países que habían sido aliados o parte de esta revolución del siglo XXI que había auspiciado Chávez. ¿Por qué? Porque era la que proveía de fondos de petrodólares y de petróleo para estos países. Cuando hablamos de la estabilidad de Correa, es porque Venezuela le enviaba combustible, petróleo, parte se lo regalaba y parte era un costo completamente irrisorio. Hoy en día lo que están generando las protestas en Ecuador principalmente es porque se quitaron los subsidios al combustible y el aumento ha sido de 123% en el caso del diésel. Obviamente que los camioneros fueron los primeros que salieron porque eso afecta a todo el mercado. Cuando miramos en el caso de Argentina, se sacaron los subsidios, lo que ha generado la crisis. Es que también se sacaron los subsidios en el tema de los servicios. Se le sacaron el subsidio al combustible, al gas, a la electricidad, que habían sido propiciados por gobiernos populistas, que lo que hacen es mantener la popularidad a través de este tipo de asistencias y de subsidios, que pueden sostenerse durante un periodo determinado. Cuando ellos salen del poder, obviamente que se encuentran con una situación de gobierno y las cuentas están en rojo. Cuando tienen que ajustarlo, la gente es donde protesta contra estos gobiernos, pero no miran hacia atrás, que la razón por la que el país llegó a esta crisis es por todos estos años de bonanza en las que le terminaron dando de comer. Yo creo que en América Latina el problema principal es que todavía hay una costumbre de que el gobierno tiene que subsidiarnos todo, pero lo peor en estos momentos es lo impopular para un gobierno latinoamericano el que se meta el Fondo Monetario Internacional a decirnos cómo tenemos que administrar la casa, y ahí eso duplica el enojo, razón por la cual hoy están en la casa. Lo que pasa es que ahí la explicación probablemente estaría en que el Fondo Monetario tiene hoy dos grandes créditos con América Latina. El más importante de la historia del fondo, que lo tiene con Argentina sin duda, y el repago, que es lo que está seguramente robándole el sueño a Mauricio Macri, y el segundo es con Ecuador, y es por eso que probablemente por lo que el fondo opina sobre esas medidas, porque supongo... Lo que pasa es que antes no tenían deuda con el Fondo Monetario porque Venezuela era el que de cierta forma los estaba financiando. Hoy Venezuela está destruida, entonces ya no puede estar financiando estos gobiernos latinoamericanos. Por cierto que algunos dicen que Venezuela sigue gravitando porque dicen que el gobierno de Maduro está financiando estas protestas, está movilizando a la gente que está manifestándose en contra de Lenín Moreno. Y yo la verdad es que no sé, yo no creo que el gobierno venezolano tenga la capacidad financiera en estos momentos de estar financiando movimientos subversivos en otras partes de América Latina. Pero el fantasma de Venezuela, como dices tú, que ayudó en esa estabilidad porque financió mucho. En Bolivia, en Argentina también fue fundamental durante un tiempo, sigue rondando, ¿no? Ahora, si es tan amenazante o si es tan poderoso el fantasma de Venezuela como lo era hace 5, 6 o 10 años, yo creo que ya no es el caso, ¿no? Ya que estáis hablando de Venezuela, comentemos brevemente lo que ha pasado este fin de semana en Caracas, reunión
entre el gobierno de Nicolás Maduro y el representante viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Han firmado una serie de acuerdos de cooperación, algunos de corte militar, para fortalecer esa alianza que Moscú le ofrece al régimen de Maduro. Recientemente vimos a Maduro viajar a Rusia y esta mañana leía que, si bien ha habido muchas fotografías, ha habido muchos abrazos, muchas encajadas de manos, la concreción de esa ayuda rusa está como muy volátil, Carlos, muy etérea, y que forma parte simplemente de esa escenografía geopolítica en el que Maduro intenta demostrar que tiene grandes aliados. Bueno, lo que pasa es que Rusia ya ha ayudado bastante a Venezuela financieramente en los últimos años y algunos en Moscú entienden que no vale la pena, más allá de seguir tomándose la fotografía y dando las expresiones de buena voluntad y de amistad, seguir invirtiendo en un país que no tiene manera de repagar eventualmente a Rusia. Rusia no va a quebrar, ni mucho menos, por los préstamos que le ha dado a Venezuela, pero financieramente son riesgosos. El interés ruso está al final en la industria petrolera venezolana, que tarde o temprano va a necesitar de una inyección fuerte de capital e incluso de la asociación con capitales extranjeros para poder recuperarse, y allí es donde los rusos tienen la mirada puesta. Recuerden que hace 6 meses, un año aproximadamente, hubo un gran revuelo aquí en Estados Unidos porque una de las prendas que se ha otorgado como garantía a estos préstamos rusos es Citgo, la empresa estadounidense de distribución de gasolina, que es propiedad de Petróleos de Venezuela, y es la única parte valiosa, diríamos, con valor verdadero, actual, concreto, que tiene ahorita la empresa, porque PDVSA es una empresa con un gran potencial, pero que está completamente arruinada en estos momentos. Entonces, cuando en el Congreso de Estados Unidos notaron que Citgo era prenda de Venezuela para los préstamos rusos, se generó un gran revuelo, porque eso implicaría que Rusia pondría un pie en el mercado energético estadounidense si tuviera que ejecutar esa prenda. Al final, Rusia, creo que su mayor interés está en el petróleo venezolano, en el desarrollo de la industria petrolera venezolana como negocio, incluso como asunto estratégico, pero en estos momentos creo que, como bien dices tú, el presidente Putin, más allá de la foto, el saludo y el abrazo, no está dispuesto a hacer mucho más, salvo usar Venezuela también como su pieza de confrontación con Estados Unidos en América. Y eso lo vimos porque cada vez, cuando fueron la situación en abril, en la que se pensaba que iba a haber un cambio, ¿no? El primero que desapareció fue Rusia, y eso no es una cuestión casual. Cuando se iban a sacar los documentos y la investigación de Mueller, aparecieron aviones y militares en Venezuela el día antes de que se estaba hablando que se iban a sacar los documentos. Cuando fue en abril pasado, ¿no?, la posibilidad de que los militares se sumaran y se apegaran al presidente interino Juan Guaidó, Rusia fue la que aparece en el escenario y que le dice a Estados Unidos: ojo, no vayan a intervenir en Venezuela. A Rusia lo que le interesa es garantizar esa deuda que tiene con Venezuela, que se pague esa deuda que tiene con Venezuela, y por eso también habían reuniones para determinar si en el caso de que un gobierno nuevo asumiera como el de Juan Guaidó, iban a garantizar el pago de esta deuda. Pero también recordemos que ha sido Rusia el que ha posibilitado que Venezuela pueda evadir las restricciones económicas que ha impuesto los Estados Unidos en materia petrolera, que ha permitido no solamente el tema del traslado de petróleo a través de los buques, que ya están destruidos en Venezuela, pero que necesita obviamente la asistencia internacional, también el tema de dónde se hacen las transacciones económicas, porque el resto de los países pudieran llegar a ser sancionados por parte de los Estados Unidos, pero no Rusia. Por eso Rusia está ayudando al cobro en materia de pagos a los países que todavía le siguen comprando a Venezuela, y sigue siendo de intermediario, buscando obviamente parte de las ganancias y protagonismo en esta historia. Así que Rusia sigue involucrado. Tal vez la asistencia no es tan grande porque Venezuela tanto económica no puede dar, pero sí es un capital interesante para Rusia en materia de la pieza fundamental que ellos se pueden convertir para poder evadir las sanciones de Estados Unidos. Las opiniones de María Fernanda Silva y de Carlos Chirinos. Última pausa en este Club de Prensa especial de hoy y regresamos. Este ha sido un Club de Prensa especial desde Miami, desde Coral Gables, para ser precisos, en el estado de Florida, en el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy lo hemos compartido con María Fernanda Silva, que es una periodista argentina que trabaja en Actualidad Radio Miami, y con Carlos Chirinos,
es responsable de la sección política de Univisión. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nosotros les deseamos una feliz jornada, agradeciéndoles la confianza y invitándoles a que mañana vuelvan a acompañarnos en el último programa especial de este Club de Prensa en el marco de esta Asamblea de la SED. Feliz jornada.